¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas. Como siempre decimos, el fortalecimiento cívico en su máxima expresión, día viernes 15 de marzo, volviendo con las entrevistas galácticas y también volviendo a conversar, a dialogar, a fomentar estos diálogos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que se encuentra junto a nosotros vía Zoom. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Muy buenos días, Alfredo. Un gusto saludarlo. Tanto tiempo, ya lo hemos echado de menos, pero bueno, ahora ya retomamos nuestras entrevistas regulares. Exactamente, senadora. Tuvimos un receso de verano y ahora volviendo ya retomando todo lo que refiere el trabajo legislativo, la difusión de todo lo que refiere estas conversaciones, estos diálogos que apuntan a que nuestros vecinas y vecinos estén bastante informados. Y dentro de esto, senadora, queremos empezar este diálogo para poder hablar sobre un proyecto de ley que habla sobre la fragancia y fortalecer la persecución penal, eh, tiempos que en estos tiempos de seguridad que la ciudadanía también implica mayor grado también de grados penales. ¿Cuál es este proyecto, senadora? Mire, este proyecto básicamente lo que hace es aumentar lo que se entiende de 12 a 24 horas, lo que se llama el plazo de fragancia, de flagrancia. ¿Qué quiere decir eso? De que usted aumenta lo que llamamos el tiempo inmediato de 12 a 24 horas para la detención policial a una persona que haya sido, que fuera encontrado con objetos provenientes usados en el delito, que fuera sindicado como responsable por testigos presenciales o que aparezca en registros audiovisuales. Ahora, lo aprobamos en general, es parte de la amplísima agenda de seguridad. Hemos aprobado 24 proyectos, hay 4 más que están a punto, 26 proyectos, están 4 más a punto de salir. Por lo tanto, se ha avanzado enormemente en esta agenda de seguridad, que lo que queremos es mayor eficacia para el delito, contener esta ola de algunos delitos de la mayor connotación dramática, como secuestros, sicariato, en fin, o las bandas de criminales organizadas. Y aquí lo aprobamos en general porque hay la opinión del Ministerio de Justicia, y tiene razón el ministro, de que más que el plazo en sí mismo, lo que importa son las pruebas en un momento dado. Y para las pruebas, creo que lo más importante es lo que decía el ministro, que es darle mayor o perfeccionar o fortalecer las facultades que se llaman autónomas de los policías. ¿Qué quiere decir? Que los policías que llegan al lugar sin necesariamente la orden del juez o fiscal puedan detener en flagrancia para mejorar estos índices, como empadronando a los testigos, tomándole declaraciones, revisando el lugar del suceso, o sea, avanzar absolutamente en lo que después puede ayudar a las pruebas para poder hacer la persecución penal. Creo que eso efectivamente es más importante que el plazo en sí mismo. Y en ese sentido, el ministro decía, más que el plazo, que parecía la moción solo orientar el plazo, lo que importa es entregarle estas herramientas a las policías, y creo que eso es lo que vamos a verlo en particular, y sobre todo va a pasar a la Comisión de Constitución. Así que la próxima semana va a la Comisión de Constitución, ahí escucharán a penalistas y ahí se podrá hacer un buen instrumento, uno más de los tantos que buscamos, cómo ayudar a las policías a hacer mejor sus funciones. Exactamente, senadora, tener más herramientas para poder trabajar más eficazmente y también pillar, como usted dice muy bien, fragante la situación, el delito o la circunstancia que se amerita. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas. 107.1 es el dial, www.radiogaláctica.cl es nuestra página en internet. Senadora, un tema también importante es la armonización de normas de protección especializada y mejoras a la gobernanza del sistema de garantías. ¿Cómo le podemos explicar esto a los vecinos y a las vecinas? Es un título muy complicado. Lo que pasa es que hemos hecho 2 legislaciones, varias, pero 2 legislaciones. Actualmente se está legislando el tema de adopciones, pero 2 legislaciones muy importantes. Se reemplazó lo que se conocía como el CENAME por el Servicio de Reinserción Social y Juvenil, y también se reemplazó lo que era como los niños infractores de ley por un servicio de protección especializada que se conoce como Mejor Niñez. Hay que armonizar los distintos cuerpos legales y básicamente también dar claridad cuáles son las funciones que deben cumplir las oficinas locales de protección a la niñez,
que lo que nosotros necesitamos es que haya claridad en estas oficinas, los riesgos, las amenazas, la vulneración de derechos, que es un poco lo que establece la ley marco de garantía de derechos de la niñez. Pero en resumen, yo creo que nosotros como país estamos muy al debe con nuestra niñez. Hemos tenido denuncias en el pasado gravísimas, algunas incluso persisten, tenemos que ir hasta el fondo en la persecución, si ha habido vulneración de los derechos de la niñez, pero yo básicamente intervine en la sala denunciando que de acuerdo a los datos que nos entregaron de la propia Defensoría sobre denuncias sobre explotación sexual infantil, nuestra región, lamentablemente Valparaíso, tiene un 39% de las denuncias, o sea, es la región que tiene mayor número de denuncias. ¿Qué es lo más grave? Que todas estas víctimas son mayoritariamente niñas entre 14 y 17 años, y quiere decir que no las estamos protegiendo adecuadamente. Y lo que es peor aún, de acuerdo a los datos del Servicio de Protección y la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, se puede confirmar que lamentablemente, de acuerdo a lo que nos dijo la Defensoría de la Niñez, solo el 2% termina con sentencias condenatorias. Eso quiere decir que un 61% de esas causas no tiene imputados, y el 49% termina en lo que llaman un archivo provisional por falta de prueba y no se puede entonces perseguir a nadie en concreto. Entonces nosotros oficiamos a la Defensoría de la Niñez, al Ministerio Público, hicimos la denuncia en la sala y dijimos algo lo estamos haciendo muy mal, no mal, muy mal, que no somos capaces de proteger a nuestras niñas. Un tema muy importante, como usted lo menciona muy bien, senadora, donde esta armonización debe estar triangulada con todos los entes correspondientes. Y también queremos hablar un tema que se vivió de nuevo, otro capítulo, senadora, en Valparaíso, otro incendio que afectó y se desarrolló una sesión sobre incendios y hora de incidentes. Si podemos hablar de esta sesión también, senadora, que es muy importante. A ver, lo que sucede es que justo cuando empezamos el receso legislativo se provocaron estos incendios dramáticos el día 2 y 3 de febrero. Entonces, durante esos días, digamos, me tocó subir al campamento Manuel Busto, estuve, por supuesto, también en Quilpué, en el sector que se llama más conocido como Argentina, donde había todo un barrio con casas consolidadas, con sus títulos de dominio, y se quemaron todas, más de 260 casas. Estuve en el Olivar con el presidente visitando, digamos, que se quemaron muchísimas casas también en Viña, en fin, en el Patagual, en Villa Alemana. Entonces, de lo que se trata es que, y el miércoles pasado fue el Metro Monte a la Comisión de Vivienda y nos hizo una exposición, primero que nada, para establecer más o menos cómo ellos han operado, cómo se han aprendido, cómo se usaron tecnologías como drones, por ejemplo, que permitió tener una fotografía instantánea de todas las casas afectadas, quemadas, completamente sin ninguna posibilidad de reparación, que hay que hacerlas de nuevo, o aquellas que son las mínimas, desgraciadamente, que tienen alguna posibilidad de reparación, y donde había dudas con presencia presencial, o sea, con yendo una persona específicamente para aclarar, y eso más allá de las fichas FIDE que por supuesto desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social con la municipalidad, donde va familia por familia para poder determinar los grados de ayudas tempranas que van a recibir. Lo interesante es saber cómo se va a gestionar la reconstrucción. El presidente va a presentar el plan, entiendo que es el 18, creo que de marzo. Esto es muy relevante y por supuesto no podemos exactamente repetir exactamente lo mismo. Aquí hay que entender que había en algunos casos, como sobre todo Villa Independencia, camino muy estrecho que impide, o el mismo camino de subida y bajada, y la gente, los autos se atoró, no tenían posibilidad, digamos, se provocó tal congestión que no pudieron circular, algunos casos dramáticos, hay gente que se quemó incluso dentro de los propios automóviles. ¿Y qué es lo que ocurrió con el servicio, el SAE, que se conoce, que a los teléfonos le da la alerta fuerte que le dice evacuar, pero no dice por dónde? ¿Cómo podemos manejar mejor las causas naturales con la intencionalidad? La intencionalidad puede ser intencionalidad por perversidad o intencionalidad por negligencia. A las causas naturales, como las que conocemos en nuestra, por la topografía, las quebradas profundas. Hace 14 años que tenemos una sequía, el año pasado hubo lluvia normal, crecieron muchos pastizales, tenemos también algunos vertederos, todo lo que ayuda, los vientos que fueron desproporcionadamente fuertes, se hablaba antes de vientos de 30, 40, aquí fueron de 60, 70 kilómetros por hora, que generaban estas pavesas, que llaman estas bolas de fuego que cruzaban de un punto a otro. Piense usted que un incendio se originó en Peñuela y terminó afectando Viña del Mar, a ese punto, en horas. Y lo más dramático,
lamentar 134 muertes. Por eso estábamos muy pendientes de ver cómo hacer este plan de reconstrucción, qué es lo que va a ocurrir con las personas, cuáles son las ayudas que van a tener y al mismo tiempo decirle que no puede afectar el plan de emergencia habitacional, porque la gente sigue teniendo necesidad de casas y no podemos postergar la meta del presidente, que son las 260.000 viviendas construidas en 4 años. A partir de eso, ayer estuvimos, por ejemplo, en Limache, para decir algo positivo, y es maravilloso estar presente. Se entregaron 600 departamentos, viviendas a familias que llevaban desde el 2012 esperando. Exactamente, senadora. De hecho, vimos en sus redes sociales y era un tema también para poder conversar y detallar en fondo lo que refiere esta inauguración de este conjunto habitacional Valles de Limache, donde, como usted menciona muy bien, más de 60 familias reciben el título de dominio, reciben su casita, que es tan importante. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las Entrevistas Galácticas, y senadora, también se realizó una reunión con la Corporación Adelanto del barrio El Salto. Si podemos ahondar también en esta reunión, senadora. Bueno, la verdad es que yo no había tenido contacto con ellos. Para mí fue muy interesante. Tienen un plan maravilloso que tenían pensado de aquí a los próximos 30, 40 años, pero en fin, esto se ve un poco cruzado con la emergencia de los incendios. Me interesaba saber la situación, porque ahí lamentablemente se han perdido empresas mayores, medianas, pequeñas, pymes, todo. Entonces quería un poco saber la mirada que tenían ellos, y quizás una de las cosas más relevantes es que ellos sí, por supuesto, quieren actuar en esta emergencia, y hay una mesa técnica entre el sector público-privado, que eso ellos valoran mucho, y yo espero que esa mesa trabaje. Voy a tener una reunión con el ministro de Economía a la 1 de la tarde, así que espero tener más información al respecto. Me interesa muchísimo saber efectivamente cómo se va a abordar esto y otros temas que tienen que ver con apoyar, porque son fuentes laborales, gente que perdió su trabajo, gente que perdió la empresa, gente que necesita apoyos crediticios y de otro tipo para poder levantarse de nuevo y generar empleo, retener empleos, en fin, todas las facilidades que se les puede apoyar, porque también es muy relevante. Entonces, es parte de lo que uno tiene que mirar, porque estos incendios uno tiene que decir, tiene que aprender de que aquí hay una colaboración público-privada fundamental, indispensable, si no, no va a salir adelante. Aquí se calcula aproximadamente en unos 700 millones de dólares. La gran preocupación es decir, hay que buscar, digamos, fondos o alternativa de financiamiento. No podemos afectar al plan de emergencia habitacional. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Todavía estamos pagando, por decirlo así, como país, los 500 millones de dólares que costó los incendios del año pasado en la zona del Biobío. Se acordará, inundaciones e incendios. Entonces, es un país que evidentemente está sometido a ciertas emergencias, catástrofes, y que necesitamos estar siempre preparados y mejorar nuestros instrumentos, mejorar lo que es la alerta temprana que puede dar un CONAF, con CENAPRED, que esto nos indicar por dónde se tiene que evacuar, cómo coordinamos los servicios para una mejor reconstrucción, que esa es la tarea que se nos va a presentar en este plan de reconstrucción y para el cual ahora se ha nombrado incluso un gerente, Patricio Coronado se llama, que tiene que justamente ver cómo hacer la mejor coordinación entre los distintos ministerios, entre las distintas instituciones, cómo la gente tiene que recibir información clara, precisa, no que le digan una cosa A, una B, porque algunos le dicen, mire, usted no puede demoler ni empezar a construir, porque entonces no va a recibir la casa de emergencia, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso son lecciones que tenemos que sacar adelante, tenemos que mejorar las conectividades, no podemos permitir que haya, digamos, una cantidad de gente viviendo en lugares donde la única vía estrecha sea una sola, estrecha, de subida y de bajada. Esto nos obliga a tener una mirada más amplia, más urbana, ver lo que pasó, como decía, en el barrio también industrial, no solo en las viviendas urbanas, cómo mejoramos la interfaz urbano-rural, porque igual que lo que pasó ahora con el incendio en Cordillera, en realidad se dice que fue una bengala irresponsable, cayó en un lugar más bien forestal, pero rápidamente con el viento digamos, expandió hacia las casas. Entonces tenemos que lamentar ahí entre 15 y 40 casas. Yo siempre recuerdo el incendio de Rocuán, acuérdense, Las Torres, un 24 de diciembre de 2017, nunca se construyó en el gobierno pasado y ahora recién estamos, digamos, avanzando en la fase de reconstrucción, de volver esas 260 casas que perdieron las personas de allí. O sea,
todo el Estado se tiene que poner, digamos, al servicio de estas situaciones y todo el Estado tiene que avanzar de la manera más eficiente y lograr que efectivamente la gente tenga una respuesta. Si usted además deja de construir, se van a aumentar los campamentos. Y tenemos temas pendientes que hay que resolver lo antes posible. Nosotros hemos subido varias veces al campamento Manuel Bustos. Lo bueno del campamento Manuel Bustos es que está muy bien organizado. Ahí hay 25 comités con dirigentes, básicamente casi todas, 24 son mujeres muy efectivas, muy organizadas. Y ahí lo que tenemos que hacer con la comunidad, avanzar en los procesos de urbanización para que tengan un servicio como el agua potable, por ejemplo, y con lo cual, si alguna vez vuelve a haber un incendio, no solo haya mejores vías de escape, de llegada y salida, sino que además tengan agua, por ejemplo, que hoy día hay sectores donde no lo hay. Entonces, hay mucho pendiente, pero esto nos tiene que servir para mejorar y tenemos la posibilidad que un compromiso de Ministro Monte, que sé que lo tiene muy claro y muy pendiente, cómo avanzar en esa urbanización, quizás el campamento más grande del país y el más antiguo. Exactamente, senadora. Temas que se tienen que desarrollar, que tienen que llegar a soluciones y eso es muy importante. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi conversando sobre la actualidad política, trabajo legislativo, acá en Radio Galáctica y también Galáctica Media. Senadora, como siempre lo hacemos, el último tema le decimos el Pauta Libre, donde hacemos algo bastante misceláneo y queremos ahondar también en el timelines del tiempo que no hemos conversado y la hemos visto activamente, como por ejemplo en el viaje a España, en el encuentro de la izquierda socialista también, si podemos ahondar en este tema. Bueno, brevemente, yo tenía este compromiso de acudir a la Internacional Socialista. Yo dejé de ser vicepresidenta, asumió la presidenta del Partido Socialista, Paulina O'Donnell. Sin embargo, el presidente Sánchez, en pleno consejo, donde había más de 59 países representados, pidió que él quería que yo asumiera la calidad de presidenta honoraria. Y esto fue acogido por unanimidad y los delegados de los 59 países aplaudieron de pie, cosa que para mí fue particularmente emocionante. Y tengo que reconocer de que yo tengo una relación de ya bastantes años con el presidente Sánchez. Me parece que uno de los líderes europeos que mejor marca lo que son los desafíos para las políticas progresistas, para las políticas socialdemócratas, socialistas, en fin, en el marco de hoy día de un mundo muy polarizado, muy complejo. Yo creo que él ha asumido, bueno, durante 6 meses le tocó la presidencia de la Unión Europea y tuvo políticas muy claras en torno a reconocer la necesidad que Israel se puede defender frente a una agresión dramática como fue la de Hamas y el secuestro y muerte de esas personas, pero el uso totalmente desproporcionado que está haciendo un líder horroroso de derecha, de incapacidad de entender que no puede hacer el verdadero genocidio que está haciendo en Gaza, como es lo que está ocurriendo con Netanyahu y sus políticas. Entonces creo que el presidente Sánchez ha levantado la voz, como ha también levantado la voz condenando, como lo ha hecho la Unión Europea, la invasión de Rusia a Ucrania, y creo que hemos podido conversar de temas que evidentemente son preocupantes. Son preocupantes de ver que este mundo se polariza, es preocupante de ver que surgen algunos líderes o la posibilidad, incluso el regreso de un liderazgo como el de Trump, que es una persona que es evidentemente no solo que sea de extrema derecha, sino que de repente tiene actitudes que francamente son muy amenazantes, como lo acaba de hacer con Europa, amenazarla que si no hacen lo que yo siento, yo no tengo por qué defenderlo frente a una invasión. Uno no entiende hacia dónde va. Afortunadamente Brasil dejó el liderazgo Bolsonaro y llegó un Lula, pero tenemos que estar atentos porque en nuestra región de América Latina tenemos indicios de gobiernos que fueron a lo mejor elegidos democráticamente, pero después terminan siendo gobiernos muy autocráticos o no democráticos. Tenemos la situación de la migración, como el caso venezolano, que ha sido muy dramático, de tener 7 millones de venezolanos dando vuelta, tratando de encontrar una nueva oportunidad. Entonces tenemos que hacernos cargo en un mundo global del tema de la paz, del tema de la solidaridad, el tema también del medio ambiente, el tema también de las mujeres, y todavía no logramos nuestros derechos a plenitud, nuestra dignidad, nuestros derechos, sufrimos todavía discriminación. Entonces yo creo que Pedro Sánchez en ese sentido encarna un liderazgo que a mi juicio un poco pone estos temas, y por eso para mí era relevante esta reunión y esta relación. Y para concluir, vuelvo al tema nacional. Nosotros debemos encontrar acuerdos. A mí me costaría entender que no seamos capaces de llegar a un acuerdo para, uno,
evitar la ilusión, la evasión, tener más recursos fiscales. Antes hablaba, 700 millones de dólares, ¿de dónde van a salir? Necesitamos generar más recursos si queremos ir en ayuda a la gente, si queremos avanzar en los planes de reconstrucción, si queremos avanzar en nuestros planes como son los de vivienda o mejor salud, en fin. Entonces, necesitamos acuerdos. Yo creo que la ciudadanía está cansada de ver las disputas que obviamente los medios amplifican bastante, pero las disputas entre los liderazgos, los partidos, sin tener una mirada de país, más del futuro, para dónde vamos a caminar, qué queremos hacer. Y por eso yo decía, para mí el socialismo de Sánchez representa un poco aquello, garantizarle a las personas sus derechos, pero al mismo tiempo no solo es justicia social, también es medio ambiente, también son los derechos de las mujeres, también son de proteger, digamos, nuestras inversiones, pero también con una armonía con nuestro medio, porque no podemos seguir afectando de la manera como lo hemos hecho como hombres, digamos, que ha provocado parte de lo que hoy día conocemos como cambio climático. Entonces, yo me costaría entender que en Chile no hubiese una mejor disposición para aprobar, por ejemplo, una reforma de pensiones que implique mejorar las pensiones ahora y ya, para los actuales y también para las futuras generaciones. En resumen, hay mucho que hacer, yo creo que necesitamos acuerdo y un poquito más de generosidad y de altura. Con eso, que he hablado muchísimo, lo dejo, mi querido Alfredo, muchas gracias. No, gracias a usted, senadora, por volver a estos diálogos y claramente tener esta visión, esta claridad para poder ahondar a fondo y también que la ciudadanía esté atento también a toda la información, tanto política y también el trabajo legislativo. Desde acá, desde la provincia de San Antonio, senadora, le mandamos un tremendo saludo y para hasta la próxima semana para seguir fortaleciendo estos diálogos que hacen también a la democracia. Gracias, Alfredo. Hasta, Buen fin de semana. hasta luego, que esté muy bien.